Estamos a miércoles, es 20 de marzo del año 2024. Vamos a tener una mañana muy apacible y luego ya una tarde tormentosa en el norte y en el centro de la península. Viene inestable esta jornada por culpa de una dana, con lluvia, sobre todo en las dos Castillas, a última hora del día, probablemente también en algún punto de la Comunidad de Madrid, que en otros tiempos fue Castilla. Bajan las temperaturas, estrenamos la jornada con 8 grados en Alcañiz, tenemos 10 grados en Colmenar y 15 en San Sebastián. Con Roberto Brasero enseguida afinamos la previsión del tiempo para esta nueva jornada. 3 historias para empezar la mañana. Puestos a pedir, sigamos ordeñando. En la carrera hacia las elecciones catalanas, Esquerra reclama el modelo de financiación vasco para Cataluña, aquello que Artur Mas bautizó en modo camuflaje como pacto fiscal y cuyo rechazo por parte del Gobierno Central el año 2012 tuvo como respuesta el procés. El Gobierno se obsesiona con Díaz Ayuso. Todos los ministros aprovechan sus comparecencias para exigir su dimisión, recurriendo a argumentos dispares y sin conseguir que dimita. Va a acabar pareciendo que la presidenta del Gobierno es Ayuso y que el Gobierno es la resignada oposición a Díaz Ayuso. Y el conductor del camión, cuya negligencia costó la vida a 6 personas en Los Palacios, pasa su primera noche en prisión provisional. La Fiscalía le atribuye 6 homicidios por imprudencia. Hoy habría cumplido 36 años uno de los guardias civiles atropellados. Pues lo primero es el choque entre instituciones, choque entre cámaras, entre la Cámara Baja y la Cámara Alta, el choque entre el Senado y el Congreso que se nos viene encima y que tendrá que resolver, cuando no, el Tribunal Constitucional. Porque ayer ya confirmó la portavoz del Grupo Popular en el Senado que el PP tiene la mayoría absoluta en el Senado, por tanto todo lo que pase en el Senado es porque el PP quiere que pase, claro. Ayer confirmó la portavoz, del Grupo Popular, que el Senado va a instar al Congreso, y esto es lo que nunca se había visto en la España de este tiempo, en la España constitucional. El Senado instará al Congreso a que retire el proyecto de ley de amnistía, que acaba de ser aprobado por el Congreso. No hay ninguna posibilidad ni esperanza de que el Congreso se dé por aludido y atienda a la indicación del Senado, porque el Congreso reclama también su propia autonomía. Pero bueno, el asunto tendrá que resolverlo el Tribunal Constitucional. El argumento que utiliza el Grupo Parlamentario Popular, es decir, que utilizará el Senado en su petición o reclamación al Tribunal Constitucional, pues el que aparece en el informe de los letrados del Senado que ha hecho suya la mesa de la Cámara Alta, que dice que la amnistía, como no está recogida expresamente en la Constitución, aprobar una ley de amnistía supone reformar de manera encubierta la Constitución española. Les aseguro que el Partido Popular defenderá por encima de todo las facultades de esta Cámara, los derechos de todos los españoles, porque no está solo en juego la capacidad del Senado, sino la defensa del Estado de Derecho y el cumplimiento de la Constitución. Se anunció la portavoz del Partido Popular en el Senado, no paraliza la tramitación, porque a la vez, acuérdese que el informe de los letrados del Senado dice no cabe decir que no se debe tramitar una ley, por mucho que le pongamos reparos, que advirtamos que puede ser inconstitucional, en fin, pero la tramitación continúa, por tanto no altera el calendario previsto para la tramitación y aprobación definitiva en el Congreso, que no en el Senado, del proyecto de ley de amnistía, y también para su entrada en vigor. Lo que sí altera es el calendario previsto para la actuación del Tribunal Constitucional, porque todo el mundo daba por hecho que una vez que entrara en vigor la ley sería recurrida, no sé si por el PP o por quien fuera, y al final el Constitucional tendría que pronunciarse, pero ahora resulta que el Constitucional va a tener que pronunciarse igual antes sobre el conflicto que plantea el Senado respecto del Congreso. En fin, lo que es la reconciliación, en España, que la amnistía ha traído consigo, ¿no? La concordia y la armonía. Asunto de debate también de las últimas horas. Hay unas elecciones en Cataluña, como usted bien sabe, dentro de 2 meses. Bueno, el presidente Pere Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña, está ya, en la cuenta atrás hacia el examen en las urnas. Ha disuelto las Cortes, el Parlamento Autonómico, porque no tiene mayoría suficiente como para sacar adelante unos presupuestos. La tradición es que un gobierno en esas condiciones, cuando acaba de disolver el Parlamento porque no tiene mayoría para gobernar y acaba de llamar a los ciudadanos a las urnas, la tradición es que ese gobierno se abstiene ya de hacer ninguna cosa relevante porque ya está sometido a lo que los ciudadanos quieran que pase el próximo 12 de mayo. Bueno, pues no es el caso, porque en campaña lo que ayer hizo el gobierno de Cataluña es aprovechar, o Esquerra Republicana, es aprovechar su condición de gobierno catalán, utilizar esa plataforma o ese altavoz que le brinda estar en el poder en Cataluña para plantear un sistema de financiación
propio para la comunidad catalana, que en realidad es una copia del concierto vasco, o con el cupo incluido, o en el caso de Navarra, con la aportación navarra incluida. Es una copia de lo que ya Artur Mas propuso en el año 2012 y que coincide en realidad con esto que los de Junts llaman o plantean como soberanía fiscal, que de hecho es la palabra o el concepto que utilizó ayer la consejera del gobierno catalán. El modelo que hoy presentamos, que hoy explicamos, es un modelo de soberanía fiscal plena en el que la Generalitat pasaría de recaudar un 9% al 100% de los impuestos pagados en Cataluña. Recaudar todos los impuestos y luego pactar una aportación de la administración autonómica al Estado por los servicios que el Estado presta en Cataluña. Ese es el concierto vasco. Y eso es lo que en su día, cuando en la transición se debatió sobre este asunto, lo que en su día el nacionalismo catalán no quiso, porque entendía que no le salía a cuenta. Ahora con el tiempo pues han entendido que sí. Claro, esto supondría primero cambiar el sistema de financiación, sacar a Cataluña del régimen común. Si saca a Cataluña, probablemente otras comunidades autónomas reclamarían también lo mismo. En la práctica significaría la ruptura del actual sistema de financiación autonómica, que por otra parte está, como siempre, a la espera de que alguna vez el gobierno y los principales partidos políticos se pongan a la tarea de actualizarlo, ¿no? Que el último sistema de financiación autonómico, que en realidad es el reparto del dinero entre las comunidades autónomas, es de la época en que gobernaba Rodríguez Zapatero. Y se hizo, por cierto, a la medida del gobierno catalán, que en aquel momento estaba presidido por el PSC, por el consejero de Economía, señor Castells. Ese es el sistema de financiación que sigue en vigor a día de hoy, porque en todos estos años no han sido capaces de ponerse de acuerdo los principales partidos políticos y los gobiernos autonómicos para reformar el sistema en cuestión. Ayer dijo la portavoz del gobierno que repetidamente el gobierno ya ha planteado su propuesta para la reforma del sistema de financiación autonómico. Pues será repetidamente, pero hasta este momento no parece que haya prosperado, ni que haya avisos, vistas las relaciones que tienen a día de hoy el PP y el PSOE, ni que haya avisos de que una renovación del sistema de financiación autonómica se vaya a producir en breve. A las 9 de la mañana hay sesión de control al gobierno en el Congreso. Bueno, sesión de control al gobierno es una manera de hablar. Ya sabe usted que el gobierno se ha especializado en no responder a ninguna de las preguntas que se le plantean, ni en el Congreso ni en el Senado, pero a llevar preparada la munición no para responder a lo que se le pregunta o para desmontar aquello de lo que pueda ser acusado, sino para echarle en cara a aquella persona que le pregunta del grupo parlamentario de enfrente, echarle en cara o su pasado o su trayectoria o algún caso que sea parecido o que al gobierno le parezca parecido a aquellos de los que la oposición acusa al gobierno. Si tú me hablas del caso Koldo, yo te hablo del novio de Díaz Ayuso. Tú me hablas de Begoña Gómez, y yo te hablo de si la Xunta de Galicia, cuando la presidía Feijóo, tomaba decisiones que afectaban a la empresa en la que trabajaba la pareja del señor Núñez Feijóo. En eso están, ¿eh? En eso están. Bueno, en eso y en la obsesión, que ya se puede calificar yo creo así, de la obsesión de los ministros por hablar a todas horas, por la mañana, por la tarde, por la noche, de Isabel Díaz Ayuso. Que si el novio de Ayuso, que si el testaferro, que insiste en decir Óscar Puente, que debe tener información que hasta ahora no ha aparecido en la causa que tiene abierta la Fiscalía, ¿no? El procedimiento que tiene abierto la Fiscalía. Esto de que el novio de Ayuso en realidad es el testaferro. ¿El testaferro de quién, entonces? El testaferro es una persona que pone su nombre para que la propiedad parezca que es suya cuando es de otro o de otra, ¿no? Pero a la vez ayer escuchamos, además de Óscar Puente, que está especializado, al ministro Bolaños, a la ministra Pilar Alegría, a la vicepresidenta Montero, en fin, repitiendo como un coro que lo que tiene que ocurrir es que Isabel Díaz Ayuso presente la dimisión por lo de su novio, que si por las mentiras, que pues al atacar a la Fiscalía. Problema, que si todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche, estás exigiendo la dimisión de alguien que al final no dimite, quien acaba pareciendo que tiene poca fuerza o poca capacidad es quien la pide, quien la exige, ¿no? Bueno, además, el gobierno y el partido que pide respetar a quien no se dedica a la política amplían ahora también sus ataques. La vicepresidenta María Jesús Montero fue quien ayer se hizo eco de una información de Infolibre sobre las decisiones de la Xunta de Galicia cuando gobernaba Feijóo, las ayudas al grupo Sargadelos. El propio responsable de este grupo ha desmentido la información, pero bueno, la vicepresidenta Montero, ¿qué más le da? Que se confirme o que se desmienta algo. Si a estas alturas da igual. Dice que vaya a la oficina de conflicto de intereses, que por cierto, lo del conflicto de intereses no es porque un gobierno conceda una ayuda a una empresa que está relacionada con un familiar. Es porque el familiar no se ha ausentado de la reunión donde se ha concedido esa ayuda, ¿no? Lo que se cuestiona no es que el gobierno de España rescate a Europa, si es que Europa tiene una relación, digamos, con Begoña Gómez, sino si el presidente debía haberse abstenido de participar en esa reunión de ese Consejo de Ministros.
Pero bueno, la Oficina de Conflicto de Intereses ya resolvió que no hay asunto. Y vamos a ver cómo hay sesión de control a las 9 de la mañana. Veremos hasta dónde salpica esta mañana el barro. En Logroño esta tarde va a quedar abierta la capilla ardiente por los 2 guardias civiles que ayer fueron atropellados mortalmente en Los Palacios, en la provincia de Sevilla, porque estaban destinados temporalmente en la provincia en Andalucía para contribuir a la lucha contra el narcotráfico. Estaban en un control de tráfico de drogas en la carretera, o para intentar detectar tráfico de drogas. Y cuando se produjo ese accidente, que es un accidente pero que no exime de responsabilidad al conductor de ese camión, obviamente. La Fiscalía lo que sospecha, más que sostener, sospecha, es que efectivamente fue un accidente, es decir, que por supuesto que no fue premeditada la actuación del camionero, pero que eso no le exime en la medida en la que es una negligencia como conductor, o porque se durmió, o porque se despistó, o por lo que fuera, y se ha llevado por delante la vida, aunque el hombre no quisiera, claro, se ha llevado por delante la vida de 6 personas, y por tanto hay 6 homicidios por imprudencia, que es probablemente lo que acabará apareciendo en el auto de imputación o de procesamiento. Las asociaciones de guardias civiles, por cierto, están recordando que la suya es una profesión de riesgo, aunque no esté reconocida como tal. Le están diciendo al ministro Marlaska que lo reconozca, que sea reconocida de una vez la profesión como profesión de riesgo, como ya ocurre con las policías autonómicas. Y también critican que en este asunto no haya dicho nada la ministra de Defensa, Margarita Robles.